Hoy estoy muy contenta porque esta enseñanza, una enseñanza que a mí me bendice tanto. Me ha tocado compartirla muchas veces y siempre el Señor nos da algo nuevo. Y es sobre el fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Llama poderosamente la atención que el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu en una carta que él dirige a las iglesias de Galacia, donde él está hablando en contra de las prácticas judaizantes. Le está diciendo con claridad absoluta a los hermanos de las iglesias de Galacia que ellos no deben, no tienen, no están obligados a guardar la ley. Algunos tratan de discernir, entre comillas, a qué ley se refiere Pablo. Pues a la única ley que él conocía, que es la ley de Moisés, entregada por el Señor nuestro Dios en el monte Sinaí. Esa ley cumplió su función. Ya el que no lo quiera entender, hermanos amados, pues no lo va a entender. Y seguirán insistiendo que como algo que al inicio fue tan judío, después se volvió tan pagano, ¿verdad? Porque simple y sencillamente, sí, el cristianismo nace dentro del judaísmo, pero no es parte del judaísmo. Eso nos tiene que quedar claro. Y el que no lo entiende se enreda. El cristianismo nace dentro del judaísmo, pero no es parte del judaísmo. Y lo segundo es que se volvió pagano porque se cerró la escritura. Al cerrarse la escritura, entonces las prácticas que estaban en la Biblia se hicieron a un lado y se empezaron a absorber otras culturas y se tomaron, ¿verdad?, del mundo muchas prácticas que no están en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso no significa que eso se dio por culpa de no guardar la ley. Voy a poner un ejemplo. A nosotros se nos señala que no guardamos las fiestas judías, las fiestas de Levítico, pero que sí celebramos la Navidad, ¿verdad? Y que la Navidad no es bíblica. Totalmente de acuerdo, la Navidad no es bíblica. Pero que la Navidad no sea bíblica no quiere decir que yo estoy obligada a guardar las fiestas de Levítico. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron en Cristo. Lo dice claramente el libro de Hebreos, sombra de lo que había de venir. ¿Es bonito estar en una fiesta? Sí, claro que sí. Hay algo de revelación asombroso, pero no es una obligación. Una práctica que usted tiene que celebrar sí o sí como parte de su fe cristiana, ¿verdad? ¿Por qué hago mención de eso? Bueno, porque les decía, Pablo nos habla del fruto del Espíritu en la carta que él escribe a los Gálatas, donde les está enseñando a los Gálatas que no están obligados a guardar la ley, sino que ellos deben de buscar algo diferente, que es el fruto del Espíritu.
Siempre que comparto esta enseñanza, me baso en la monografía que realicé. Hice 2 monografías cuando estudié en la Facultad Teológica Pentecostal de la Iglesia de Dios. Una para el doctor William D. Alton, que es esta que tengo en mis manos, y otra que fue la de la graduación, donde esa tesis yo la defendí en El Salvador. Creo que fui una de las notas más altas, pero años después, revisando esa tesis, ya no me gusta. No me gustó y me deshice de ella. Me deshice de ella. Cuando le digo que me deshice de ella es que ya no existe ni en físico, ni el borrador. Quise conservar de esa tesis, porque me di cuenta que tenía metido un montón de humanismo. Entonces me deshice de ella. Pero esta no. Cada vez que yo reviso esta tesis, que la hice bajo la dirección del doctor William D. Alton, el 30 de noviembre de 1992, la entregué, la dediqué a los estudiantes del área rural del Instituto Bíblico, a los pastores del campo, con un agradecimiento al doctor D. Alton. Aquí tiene el contenido, todas las notas del doctor D. Alton, las correcciones que me hizo de su puño y letra, ahí están. Así lo conservo. Para mí esto es un tesoro, algo que yo amo mucho. Todas sus correcciones ahí están. Cuando todavía no teníamos acceso a las computadoras, sino que todo era en máquina de escribir. Todas sus correcciones muy buenas, aquí están. Las correcciones del doctor D. Alton, todas sus correcciones que él me hizo, que fueron muchas, porque él era un doctor en divinidades, graduado en los Estados Unidos, no como estos doctorados que se hacen ahora por correspondencia, pues que no es igual. Él se sentó en una universidad en los Estados Unidos, ahí tiene todo lo que me señaló. Mire, qué bonito es que a uno le señalen los errores, ¿verdad? Donde uno se equivoca, uno aprende cuando le señalan los errores. Cuando no nos gusta que nos señalen los errores, nunca vamos a crecer. Ahí está todo lo que él me corrigió. Doctor William D. Alton, miren, no hubo una página que no tocara. Esto es un buen maestro. Esto es un buen maestro que se tomó el trabajo de ir página. Y así, miren esta cuánto me le corrigió. Y no me corrigió ortografía, me corrigió concepto, me corrigió redacción, me corrigió asuntos sustanciales. Me corrigió el doctor D. Alton. Para al final ponerme una nota. Creo que obtuve en esta monografía 93 y me puso: debe pulir más sus propias conceptualizaciones y formar una dialéctica con otros autores que se oponen el uno al otro. Le felicito, Sara. Él me decía Sarra, porque gringo, ¿verdad? Me decía Sarra. Le felicito, Sara. Esta es la mejor monografía que yo recibí de Nicaragua. Que Dios le bendiga. Entonces, siempre uso esto, ¿verdad? Porque uno de los maestros que recuerdo con gran cariño. Entonces, en esta monografía que está, por primera vez les voy a mencionar esto, pero esta monografía fue hecha con toda esta bibliografía que tienen aquí. O sea, no me la saqué en una noche, ¿verdad? Toda esa bibliografía, Merrill Tenney, Henry Halley, El fruto del espíritu, El amigo que le ayuda, Dinámica espiritual, El espíritu mismo, La mujer sujeta al espíritu, Hablan en otras lenguas. Todos esos fueron libros que tuve que leer y consultar. Carlos Brumac, ¿qué quiere decir esto? Que es Pentecostés, vivamos en el Espíritu cada día, el Espíritu Santo revelado en la Biblia, 7 pasos para recibir el Espíritu Santo. Este era de Kenneth Hagin. Artículos, tuve que leer El movimiento carismático, Diálogo teológico, Boletín teológico, consulté la Biblia de las Américas, que en ese tiempo era novedosa. Leí Introducción a la Teología Cristiana del doctor Willey y Culver Monzón, algo así.
un boletín del doctor Norberto Sarocco y las conferencias del doctor William de Alton, que fue una semana de conferencia. Todo esto es biografía, mire, que tuve que estudiar. 1 página, 2 páginas y media de bibliografía. Entonces un trabajo que requirió mucho esfuerzo, que requirió una gran paciencia, y quien me hizo el trabajo, quien me lo teipió, ya después del manuscrito, tomó el manuscrito y me lo teipió, fue la pastora Janix. Por eso va bien, Janix era una excelente secretaria, una de las mejores, era secretaria ejecutiva, muy buena. Y el trabajo me lo encuadernaron en la imprenta Vida, cuando existía la imprenta Vida. Imagínense, estamos hablando de 1992, ¿cuánto tiempo han pasado? 32 años. 32 años. Y sigue siendo, 34 años. Y sigue siendo una obra fresca. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos cuando hablamos del fruto del Espíritu? Que el apóstol Pablo, cuando nos habla del fruto, recordemos que él escribió en griego. Él era hebreo de hebreos, hablaba perfectamente el hebreo, pensaba en hebreo, pero escribía en griego. Entonces, él escribe en griegos y utiliza él el término para referirse a la palabra carne. Él usa la palabra sarcos, que la palabra sarcos no se refiere a esto, no es eso, se refiere a la mente. Sarcos se refiere a la mente. Es, digamos, una forma individualista, opuesta a la voluntad divina. Eso es la carne. En el término paulino, sarcos es una mentalidad individualista opuesta a la voluntad divina. Eso es lo que nosotros hacemos cuando vivimos en la carne. Entonces, a esa obra de la carne, el apóstol Pablo le contrapone el fruto del Espíritu. Hay una diferencia entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Para referirse a lo que hace la carne, él usa la palabra obras. Pero para referirse al Espíritu ya no usa la palabra obra, sino que usa la palabra fruto, porque es producto de una semilla que fue puesta en el corazón mediante el nuevo nacimiento. Y por lo tanto, como es una semilla que fue puesta en nosotros mediante el nuevo nacimiento, entonces requiere desarrollarse. No es como la carne que produce la obra y no. El fruto del Espíritu requiere desarrollarse. Y como es una semilla que tiene que desarrollarse, requiere de algunas condiciones propicias para poderse desarrollar. Por eso, en algunos de nosotros no se desarrolla el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones propicias para que se desarrolle. Es como una planta, una semillita que usted plantó, requiere de algunas condiciones, requiere agua. Pensemos que el agua es la palabra. Hay algunas que son de sol, otras que son de sombra. A veces requiere abono, requiere, ¿verdad?, proteger la plantita de maleza, etc. Y este fruto del Espíritu, cuando se desarrolla, porque están las condiciones apropiadas, es lo que va a determinar el carácter cristiano. El carácter cristiano no es yo tengo mi carácter, eso es carne, eso es pura carne. El carácter cristiano se determina por el nivel de desarrollo del fruto del Espíritu en nuestra vida. Ese es el carácter cristiano. Porque el carácter cristiano al que nosotros aspiramos no es al carácter de mi pastor, ni de mi padre o de mi madre, es al carácter de Cristo. El parámetro es el carácter de Cristo. Y
El desarrollo del fruto del Espíritu determina no solo el carácter, sino también la conducta, el cómo nosotros nos vamos a comportar en el día a día. A eso Pablo le llama el hombre espiritual, porque hay un hombre carnal que es el que produce la obra de la carne, pero hay un hombre espiritual que es el que debe desarrollar el fruto del Espíritu. Hombre espiritual. El apóstol Pablo usa ahí un término griego que es telios, el hombre telios. El hombre telio, que alude a la verdadera persona. La verdadera persona es ese hombre telio, ¿verdad? Entonces, él nos habla, ¿verdad?, que la naturaleza carnal es una mente carnal que está opuesta a la voluntad divina. Y dice algo que es bien importante, el apóstol Pablo. Las obras de la carne destruyen el ser humano. Pero más que usar la palabra ser humano, pensemos en la palabra ser. Destruyen el ser, las obras de la carne. Por eso es que las obras de la carne producen muerte, porque destruyen el ser. Matan lo mejor del ser humano que está puesto por él, por la imagen de Dios en su vida. Y yo, entre las correcciones que me hizo el doctor de Alton en este trabajo, voy a ver si lo encuentro, yo decía algo que se sigue diciendo por ahí, gritando a los cuatro vientos, pero que él me lo corrigió. Yo le escribí algo así a él, que el fruto del Espíritu viene a eliminar el ego humano. Y él me corrigió. Y él me dijo lo siguiente: el fruto del Espíritu lo que hace es recuperar el ego original. ¿Por qué? Dice el doctor de Alton, porque el hombre sin ego está vacío, está hueco. Entonces, cuando nosotros decimos Dios va a destruir tu ego, estamos equivocados, porque Dios no destruye el ego, sino que lo vuelve al ego original. Lo que se destruye en nosotros a través del caminar de la vida cristiana es el yo, no el ego, porque el ego, aunque de ahí provenga la palabra egoísmo, es cuando el ser humano está en su naturaleza carnal, pero en su naturaleza espiritual, ese ego en su naturaleza, digamos, regenerada, ese ego es la imagen y semejanza de Dios. Entonces, hace aflorar el verdadero yo del ser humano, que es el yo original, porque hay algo bien importante en esto. Cuando nosotros decimos que el fruto del Espíritu nos hace más espirituales, decimos, el fruto del Espíritu te va a hacer más espiritual. Esa espiritualidad de que se habla en la teología paulina no es como nosotros lo entendemos de manera religiosa. El hombre espiritual es cada vez más humano, porque el pecado lo que hace es deshumanizar al hombre. Por eso la gente dice, eso que hizo esa persona es inhumano. O la gente dice, ve qué persona más humana. Porque el hombre espiritual, hablo en sentido general, el hombre espiritual será cada vez más humano. Porque lo que deshumaniza es el pecado. El fruto del Espíritu recupera el yo original, el ego original, y hace al ser humano cada vez más próximo al diseño perfecto que Dios creó en el huerto de Edén.
Mire que ahí nos rompe paradigmas. Usted tiene que ser cada vez más humana, lo que no significa que es cada vez más carnal, porque ya dijimos que la carnalidad es una mente que se opone ¿a qué dijimos? ¿A qué dijimos que se oponía? La mente a la voluntad divina, opuesta a la voluntad divina. Entonces, el fruto del Espíritu, ¿verdad?, hará al ser humano cada vez más humano. Este fruto del Espíritu tiene que afectar por lo menos 3 áreas de la vida humana. El fruto del Espíritu, cuando se desarrolla en mi vida, porque hay las condiciones propicias, las condiciones apropiadas para que se desarrolle, va a afectar por lo menos 3 áreas de mi vida. La vida devocional, es decir, la vida de adoración al Señor. ¿Y cómo la va a afectar? Nos va a traer fidelidad al corazón, nos va a traer mansedumbre y va a provocar madurez. En mi vida espiritual, ¿qué va a ser el fruto del Espíritu Santo? Va a ser, lo voy a repetir, que usted sea fiel al Señor, va a hacer que usted tenga mansedumbre en su espíritu y en su corazón, que no sea como un palito de fósforo, que tenga mansedumbre y que no sea tan ofendible, que no sea una persona que se ofenda fácilmente. Y va a traer, ¿qué cosa? Madurez. Madurez. Va a afectar el área de la vida familiar. El fruto del Espíritu, si no afecta mi vida familiar, entonces no se ha desarrollado en mí. ¿Por qué razón? Porque va a hacer que en mi vida familiar prevalezca la paciencia. Ninguna familia cristiana funciona sin algo que se llama paciencia. Y paciencia no es ser pausado. Paciencia es calmarse. Cuando uno se tiene que calmar, quedarse callado cuando a uno le toca quedarse callado. Si usted es muy rápida de su boca o muy rápido de su boca, entonces, ¿qué significa eso? Es un diagnóstico que necesitamos trabajar más el tema de la paciencia. Paciencia. Y va a desarrollar también, ¿verdad?, en nuestro corazón, la palabra del Señor nos menciona un fruto que tiene que ver con la gentileza, con el ser bondadoso, con el ser amable. Entonces va a desarrollar en nosotros esa capacidad, ¿verdad?, de ser generoso. Y en la vida ministerial, y en esto es necesario que entendamos que todos somos ministros del Evangelio de Cristo. No ministro con credencial, no ministro ordenado, no estoy hablando de los 5 ministerios, estoy hablando del ministerio de todos los creyentes, que al final en la Reforma Protestante se definía como el sacerdocio de todos los creyentes. Ahora bien, el sacerdocio de todos los creyentes no significa lo que se nos ha enseñado, que nosotros no necesitamos un sacerdote para dirigirnos a Dios. Tenemos a Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Cuando dice que en la Reforma se decía sacerdocio de todos los creyentes, significa que todos nosotros, mire qué bonito esto, todos nosotros estamos habilitados para ofrecer directamente adoración al Señor y para interceder a favor de otros. Ese es el sacerdocio de todos los creyentes. Ese es el sacerdocio de todos los creyentes. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el desarrollo del fruto del Espíritu en mi vida ministerial? En mi sacerdocio como creyente, ¿cómo se va a manifestar? A través del gozo. Si yo no le sirvo al Señor con gozo, mejor ni le sirvo, porque no le sirvo. El servicio al Señor debe de ser gozoso.
Usted le debe servir al Señor con gozo. Si usted es maestro, enseñe la palabra con gozo. Si usted es evangelista, predique a la gente, evangelícela con gozo. Si usted es pastor, cuide de la gente con gozo, etcétera, ¿verdad? El gozo debe caracterizar el servicio cristiano. Porque si no es el gozo el que sustenta el servicio cristiano, el servir al Señor se va a volver una carga. Entonces la gente después anda bien estresada, con la agenda bien llena, bien estresada, y hasta nos podemos enfermar. Decía Pablo, ¿qué me hace fuerte a mí? Decía Pablo, el gozo del Señor, esa es mi fortaleza. El gozo, un servicio al Señor gozoso. ¿Qué otra cosa debe de, digamos, en el fruto del Espíritu, algo que también va a ser determinante en la vida ministerial, la paz? Porque hay muchas cosas que le pueden intentar robar su paz cuando usted le sirve al Señor. Pero la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, y la paz de Dios, ¿verdad?, administre nuestro entendimiento. Entonces, la paz de Dios. Entonces, mire, usted debe servirle a Dios como con gozo, debe servirle al Señor con paz. Yo admiro realmente el ministerio del pastor Carlos y de la pastora Janet, porque es gente de paz. Nunca los veo ahí sofocados, o si se sofocan en privado, porque yo nunca los he visto. Es gente que ministra una paz y que nos ha enseñado, por lo menos a mí, a dejar de ser tan acelerado, ¿verdad? Tratar de hacer las cosas, no digamos de manera negligente, sino con paz, ¿verdad? Hacer las cosas con paz. Y el fruto del Espíritu debe estar presente en el servicio cristiano en el amor, porque lo que hacemos cuando le servimos a Dios es a través de otros. Yo le sirvo a Dios sirviéndole a otros. ¿O hay otra manera de servirle a Dios que no sea sirviéndole a otros? ¿El pastor qué hace? Le sirve a la iglesia. El maestro, el profesor, todo el mundo. Y debe hacerse por amor. Por amor. Entonces, mire, 3 cosas que el fruto del Espíritu, digamos así, hace para sustentar tu vida ministerial: gozo, paz, amor. Y eso es determinante. Ayer jugaba con mi nieta, con Rebequita. A veces aparto el tiempo para ir a jugar con la niña. Ya Emilito va a cumplir 13. Dice, niño no quiere jugar, ya me puede chinear a mí, está del alto casi del tío César. Emma Sofía va a cumplir 11 años. Ya no quiere juguete, ya le gusta que le regalen flores, ya le gusta que le inviten a comer, es otra cosa. Jugar ya no quiere. Entonces, con la única que puedo jugar mientras se me crece es la Rebequita. Entonces, ayer ella quería jugar a la doctora. Y entonces me empezó a atender, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama usted, doctora? Me canalizó, me hizo, hice todo lo que se le ocurrió a ella, todo lo que le hacen a ella, me inyectó, todo me hizo. Y entonces, ¿cómo se llama usted, doctora? Yo me llamo la doctora Alegría, Paz y Amor. Imagínense, yo atendida por la doctora Alegría, Paz y Amor. Pero de pronto me empieza a examinar y a hacerme muchas cosas. Ahora me dice, vamos a hacer un cambio de médico porque tiene que ir al especialista. La voy a referir al especialista. Ay, ¿cómo se llama el especialista? El doctor Enojo. Donde ese yo no voy. Donde ese yo no voy. Si no me sigue entendiendo usted, donde ese doctor no voy. Me escapo. ¿Dónde es la puerta de salida para escaparme del doctor Enojo? Amados y amadas, le cuento este chistecito de mi nieta, porque a veces estamos bajo la influencia del doctor Enojo, haciendo la obra del ministerio, porque el fruto del Espíritu debe estar presente. ¿Qué dijimos? Gozo. ¿Qué dijimos? Paz. ¿Qué dijimos? Amor.
Y si no amamos a la gente, ¿cómo vamos a hacer la obra del ministerio? No la podemos hacer. Tiene que ser con amor. Qué lindo, ¿verdad? Todo esto. Por eso siempre aprendemos tanto. Entonces, ahora vamos a hacer, y mire que nunca he desarrollado, en una clase no se puede desarrollar todo este contenido porque es bien difícil. Pero vamos a hablar rápidamente de cómo el fruto del Espíritu se clasifica en tres partes. Tres, ¿verdad? Partes. El fruto del Espíritu en nosotros, el fruto del Espíritu hacia otros y el fruto del Espíritu hacia Dios. Diga conmigo, el fruto del Espíritu en nosotros, el fruto del Espíritu hacia otros y el fruto del Espíritu hacia Dios. Qué bonito, miren. Entonces, el fruto del Espíritu va a ministrar mis emociones. Diga conmigo, el fruto del Espíritu va a ministrar mis emociones. ¿Y cuánto necesitamos que nuestras emociones sean ministradas? Por lo menos yo necesito que el Espíritu Santo ministre mis emociones todos los días. Todos los días. Porque si no es una cosa, es otra. Yo tengo tendencia a ser muy preocupada, yo tengo tendencia a ser muy impaciente, yo tengo tendencia a ponerme muy ansiosa. Tengo así a veces, y he tenido episodios fuertes de ansiedad en el pasado en mi vida, entonces yo esto lo necesito. Yo necesito que el Espíritu Santo ministre mis emociones, como a través del desarrollo del fruto del Espíritu. ¿Cuáles son esas tres expresiones del fruto del Espíritu que se van a manifestar en mis emociones? El amor, el gozo y la paz. ¿Quién no quiere sentir el amor de Dios? ¿Quién no quiere sentir la paz de Dios, ese shalom de Dios? ¿Quién no quiere sentir el gozo de Dios? Imagínese, pastora Janet, todo el día sintiendo el amor de Dios, todo el día sintiendo el gozo de Dios, todo el día sintiendo la paz de Dios. Eso es un regalo precioso. Ahora bien, en nuestra, ¿cómo se manifiesta el fruto del Espíritu hacia otros? Hacia los otros que tengo enfrente, que es los más cercanos, mi familia. Pero después mi familia, la iglesia. Después de la iglesia están los proveedores, o están los clientes, o están los estudiantes, o están, ¿verdad? Como en el ámbito que nos desempeñemos. Entonces, ¿quiénes son los otros? Los otros, ¿verdad? Y eso se va a manifestar de esta manera en nuestras relaciones. Entonces, el fruto del Espíritu primero se manifiesta en nuestras emociones, ¿verdad? Dijimos. Ahora se va a manifestar en nuestras relaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones del fruto del Espíritu en nuestras relaciones? La primera es la paciencia. Paciencia. Tratar a los demás con paciencia, tener paciencia. Qué difícil es tener paciencia, pero hay que tener paciencia. La pastora Janet saca una publicidad. Blusa celeste, talla 2XL, talla única, valor $20. Pero le escribe la gente y le dice, ¿tiene otros colores? Y usted dijo blusa celeste. ¿Tiene otra talla? Y usted dijo 2XL y dijo talla única. Y después, deme el precio, por favor. $20. ¿Es o no es? Los que tienen negocio. Y a los médicos les debe ir peor. Y a los abogados, viera que qué difícil que nos va con esas cosas. Tenerle paciencia al cliente. Decirle al cliente, mire, esto no se puede. Entonces se va donde otro. Que le cobra, le dice que puede y al final uno sabe que no se puede. Paciencia. Y lo otro es lo que decíamos, benignidad y bondad. 3. Para otros, paciencia. Para otros, benignidad y para otro, bondad. Se parece mucho la benignidad a la bondad, ¿verdad? Vamos a diferenciarla entonces, porque no es lo mismo.
Benignidad tiene que ver con misericordia. Benignidad tiene que ver con misericordia. Y la misericordia tiene que ver con perdón. Con perdón. Misericordia y perdón. Y esta misericordia y perdón, esta benignidad es maravillosa. ¿Sabe por qué? Es maravillosa porque es un atributo de Dios. Dios es misericordioso y perdonador. Y como es un atributo de Dios, el fruto del Espíritu lo trae a nuestra vida para que nosotros lo apliquemos a otros. Y si somos misericordiosos y perdonadores, vamos a ser más felices. Qué horrible es tener resentimientos y enojos en el corazón. Qué horrible es vivir a la defensiva. Qué horrible es sentirse uno superior a los demás. Mire, si algo me ha enseñado a mí el Señor es no sentirme superior a nadie, ni a la empleada de mi casa, y sabe el Señor que así es. Ni a la empleada de mi casa me siento superior. A la Rosita le pido las cosas, por favor. Y si no me la quiere hacer, no me la hace. A veces me dice, doña Sara, no puedo. Estoy ocupada. ¿Sí? Uno no puede sentirse superior a nadie, absolutamente a nadie. Viera cuánto le agradezco al Señor que pasa recogiendo la basura de mi casa, porque a Él le toca recoger la basura de la acera, pero Él se sube a la parte del garaje y barre ahí. Eso no le toca. Me deja bien limpio. Esto se agradece. Amados, entonces, la benignidad es una capacidad que desarrolla el Espíritu en nosotros para que seamos misericordiosos y perdonadores. Y ese es un atributo de Dios. Ahora veamos la bondad. La bondad se relaciona más con la generosidad, con dar. Generoso, 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 generoso. Y esa bondad se relaciona con la justicia y con la verdad. Tremendo, ¿verdad? Y habla de un carácter bueno, de un carácter recto. La bondad, ver la necesidad de otro y ayudar, dar. Como la mujer de Proverbios 31, que dice la Biblia que reparte, da a los pobres. Usted siempre ande buscando una oportunidad de dar. Siempre hay una oportunidad de dar. Siempre. Y hágalo con generosidad. Bueno, esos son, ¿verdad? Decíamos nos faltan 3. El pastor Carlos está tremendo. Está como mi nieta cuando le cuento una historia y te faltó tal cosa. ¿No les pasa a ustedes con sus nietos así? Uno le cuenta la historia, a uno se le olvida y después cuando se la vuelve a contar, ¿y tal cosa? No se les olvida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños son una esponja y tenemos que ser todos como niños. Ojalá si fuésemos, ¿verdad? Como niños. Ahora vamos las que se refieren a Dios. Decíamos que el fruto del Espíritu nos va a ministrar en nuestras emociones, amor, gozo, paz, en nuestras relaciones, paciencia, benignidad y bondad, y en cuanto a Dios. Y eso tiene que ver con actitudes que usted y yo tenemos que desarrollar. Lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Para que podamos orar, ¿verdad? Por el desarrollo del fruto del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, actitudes. El fruto del Espíritu vino a mi vida para que yo desarrolle 3 actitudes para Dios. 3 actitudes. Primero tenemos que recordar que el Espíritu Santo es una persona. Cuando decimos Espíritu Santo, lléname, no es que el Espíritu Santo es un líquido o va a derramar un líquido sobre nosotros. No. Cuando decimos Espíritu Santo, lléname, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que el Espíritu Santo quite cosas de nosotros. Por lo menos yo he necesitado eso en mi vida. Que Dios quite cosas de mí, especialmente cuando estoy enferma.
Cuando uno se enferma, uno se vuelve bien vulnerable y bien dependiente de Dios, y ahí es donde el Señor aprovecha a veces y nos va sacando cosas. Y Señor, perdóname por tal cosa, y perdóname por esto, y perdóname por el otro, y que no he hecho, ¿me entiende? Entonces, Dios no nos enferma, pero a veces usa esos procesos el Señor para como que desintoxicarnos un poquito, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Y cuando hablamos del Espíritu Santo como una persona, estamos hablando que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona divina. El Padre está en el trono, el Hijo está a la derecha del Padre y el Espíritu Santo está en la tierra. Y habita en cada uno de nosotros, nos ha hecho templos, nos pudo hacer templos porque la sangre de Jesucristo nos limpió. Y como enseña el pastor Carlos, la unción es el Espíritu Santo, hermano. La unción no puede tocar lo que no ha tocado la sangre. Entonces, como nos tocó la sangre de Jesucristo, ahora la unción del bendito viene sobre nosotros, pero es una persona. Y nos habita. Y no solo nos habita, sino que nos anhela celosamente. Pero no deja de ser una persona, aunque habite en los corazones de toda la iglesia. No deja de ser una persona. No pierde su individualidad como persona. Pues bien, cuando se habla de esas actitudes que el fruto del Espíritu desarrolla en nosotros, de esas actitudes, son actitudes que van dirigidas hacia Dios el Padre, hacia Dios el Hijo y hacia Dios el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? La primera es fe. Fe, una actitud de fe. La palabra fe también se puede traducir como fidelidad. Y vamos a buscarla un poquito. La palabra fe proviene de un término griego que es pistis y significa, ¿sabe qué significa en este término griego pistis? La palabra fe significa lealtad. Lealtad. La fe no es solo una capacidad de creer por los milagros y las respuestas de Dios. La fe también es fidelidad, lealtad. Que le seamos leales al Señor, lealtad. Y se asocia con la obediencia. Que le seamos leales al Señor se asocia con la obediencia. Esa es la fe. La otra actitud que el fruto del Espíritu va a desarrollar en nosotros en el proceso de la vida es la mansedumbre. Mansedumbre. Entonces el Señor quiere que seamos leales con Él, pero también mansos. Y sabe que la palabra mansedumbre, que proviene del griego prautes, algo así, prautes, es una condición de ser suave, de ser sosegado, de ser apacible. Es una actitud de un corazón sumiso. Entonces, mansedumbre, diga conmigo, sumisión. Mansedumbre, sumisión. Estar sumiso ante Dios. ¿Cómo es un niño sumiso? Usted ve a Ian que anda corriendo, pero de pronto su mamá, su abuelo, su abuela le dicen: Ian, siéntese. ¿Qué hace el niño? Se sienta. ¿Por qué? Sumiso. Sumiso. Por eso tenemos que aprender como los niños.
Ahora ya está sumiso y no está enojado. No es que se sienta y esté enojado. No, está tranquilo. Está tranquilo. Siente a un adulto. Vaya, busque a un adulto que anda caminando por ellos, se salga del culto y dígale, ven hermano, siéntese. Puede ser que se siente, pero no va a estar así. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere en nosotros a través de la mansedumbre? Que tengamos un corazón sumiso. Y esta es una invitación que nos hace Jesús. Jesús nos hace esta invitación. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Y esta mansedumbre, este fruto del Espíritu llamado mansedumbre y que Jesús nos pidió imitar en él, tiene bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, dice el Señor. Esa lealtad al Señor tiene recompensa, pero la mansedumbre tiene bienaventuranza. Hay bienaventuranza en la mansedumbre. Alabado sea el Señor. Y por último, ¿verdad? Entre estas actitudes que se desarrollan mediante el fruto del Espíritu en el andar del cristiano está la templanza. Traducida también como dominio propio. Viene del griego krateia. Bueno, yo voy a decir como dice el pastor Carlos, ningún griego me está escuchando aquí. Si me está escuchando algún griego, pues este es el griego antiguo, no es el moderno. Y entonces, bueno, una palabra ahí. Y esto del dominio propio que debemos de tener, ¿qué tiene que ver con Dios? Porque lo primero decimos fidelidad, mansedumbre, pero ¿qué tiene que ver con Dios? Porque esto es algo que nos relaciona con Dios. Es que este dominio propio es la antítesis de la inmoralidad y de la impureza. Es lo que nos mantiene santos. Es lo contrario al libertinaje. Es lo contrario a la falta de sobriedad. Es disciplina. Es autocontrol. Y una característica que deben de tener los ancianos que sirven en el ministerio. Característica de los ancianos, dominio propio. Entonces, esto nos va a conducir a la santidad y es necesaria también para el conocimiento de la palabra del Señor. Ese es el fruto del Espíritu. Eso es lo que cada día, a través de la oración, a través de la enseñanza, aquí tenemos buenos pastos, a través de la enseñanza, a través de nuestra adoración personal, a través de la oración, a través de todo, el Espíritu Santo está tratando de, y a veces hasta a través de las circunstancias, está tratando de formar cada día en nosotros. Este es el éxito de la vida cristiana, esta es la plenitud del llamamiento, este es el desarrollo del carácter cristiano, este es buscar la estatura de la plenitud de Cristo, este es el hombre perfecto, este es el hombre perfecto, el cristiano perfecto, el que camina en el fruto del Espíritu, que usted y yo no lo podemos producir porque es producto de una semilla que a través del nuevo nacimiento se va a ir desarrollando en nosotros en la medida que nosotros propiciemos el ambiente necesario. Alabado sea el Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Glorificamos a Dios, ¿verdad? Siempre es tan lindo y tan dulce enseñar y aprender sobre la persona del Espíritu Santo y lo que ha traído a la vida de la
Iglesia de Jesucristo.